Señores, saludos a todos, bienvenidos. Lo primero que queremos hacer es darles las gracias, agradecerles muy especialmente su participación y su buena respuesta a este focus group que promovemos y organizamos desde Scopeo, el Observatorio de la Formación en Red. Una reunión, un encuentro, un espacio que nos va a permitir pues, compartir con ustedes esa experiencia que tienen ya acumulada, esos conocimientos en torno a un fenómeno de máxima actualidad, un fenómeno que muchos califican como revolucionario en el ámbito y en el campo del e-learning, sobre todo a nivel universitario, de momento. Otros dicen y llegan a afirmar que de alguna forma puede o está poniendo patas arriba la universidad. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Queremos que nos digan, nos cuenten todo lo que saben y es sin duda pues, todo un placer y una oportunidad excepcional contar con este elenco, con este grupo de expertos y de especialistas en el tema que son ustedes y que van a participar en este Focus Group. Queremos que participen todos por igual y que pues, nos descubran y nos despejen muchas dudas que existen en torno a este tema, a este fenómeno, sobre el que hay bastante de incertidumbre, pero también muchas expectativas puestas. ¿Qué podemos asegurar? Pues lo vamos a ver. Si me lo permiten, les voy a ir presentando, se conocen todos, pero quiero presentarles también de forma más personal. Está con nosotros el señor Ramón Capdevila, que es adjunto, delegado, consejero delegado de Universia, todo un referente ya en este campo. ¿Cómo está, señor Capdevila? Bien, aquí estamos. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Joaquín Pinto, director del CITA, que es el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas en el Medio Rural, de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. La otra parte también muy importante de Scopeo. Joaquín, bienvenido. Gracias, Ana. Muchas gracias. Está con nosotros Bernardo Díez, que es director adjunto del centro, de la Fundación del Centro de Enseñanza Virtual, el CESEF. Bernardo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Está también hoy formando parte de este grupo de expertos y llegado del otro lado del Atlántico el doctor en robótica e inteligencia artificial, el doctor Jesús Flores, que es también coordinador del Centro de Estudios en Comunicación y Tecnologías Educativas del ILCE y de un observatorio especializado, un laboratorio especializado del que hablaremos también. Doctor Flores, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. También del otro lado, desde Venezuela, aunque muy vinculado a nuestro país, es nuestra invitada Yuma Inzolia, manager en Telefónica, experta, directora de proyectos de I+D en este campo que vamos a abordar. Yuma, bienvenida, muchas gracias. Gracias a vosotros. Quiero presentarles también a Fernando Almaraz, director del Servicio de Innovación y Producción Digital de la Universidad de Salamanca y la persona responsable de todas estas cuestiones, las relacionadas con los MOOC o los COMA. Muchísimas gracias. Buenos días, Ana. Y finalmente cierro esta ronda de presentaciones con el señor Miguel Santamaría Lancho, que es vicerrector de Coordinación, Calidad e Innovación de la UNED, dos universidades públicas, otras entidades. Vamos a tener oportunidad de descubrir visiones distintas, ¿no?, en torno a los MOOC o los COMA, los cursos online, masivos, abiertos. ¿Cómo los llamamos, señor Santamaría, mejor? Bueno, yo creo que la fuerza del inglés en Internet es muy potente, ¿no? Sí. Y aunque intentamos hablar de bitácoras o diarios, pero todos hablamos de blogs, ¿no? Ahora también está un poco la tensión entre el término inglés MOOC o el castellanizado COMA, ¿no? Incluso fíjate que en COMA hemos metido online, o sea que realmente es complicado librarse del inglés, ¿no? En todo caso coinciden las siglas y eso lo hace, sí, eso es cierto. Lo hace más fácil. Pero la primera pregunta es obligada. ¿Qué son los MOOC o los COMA? ¿Están claros los límites? ¿Hablamos de una definición unánime cuando nos referimos a este fenómeno? ¿Todos hablamos de lo mismo, señor Almaraz, profesor Almaraz? Bueno, hablamos de lo mismo porque las siglas los definen, ¿no? Son cursos abiertos online, pero cuando preparaba esto me sorprendió la pregunta de qué no son y me preocupé por ver qué no son, y realmente sí hay cosas en Internet que no son MOOC y que se venden como MOOC. Yo muy recientemente, navegando por la web, me encontré con un agregador de cursos MOOC en el cual, para mi sorpresa, descubrí un curso de la Universidad de Salamanca
que se titulaba Todo lo que usted quiere saber sobre el grafeno, y rápidamente me apunté al curso porque estaba muy interesado, y el curso consistía en una conferencia grabada por esta cadena de televisión de una profesora de la Universidad de Salamanca, y ese era todo el curso. Es decir, no era un curso, no sé si era masivo o no, pero no tenía el carácter de curso, era una única conferencia. Es decir, yo he encontrado, no a la primera, pero sí he encontrado cosas que se llaman MOOC y que no tienen esa característica. Doctor Flores, cuando hablamos de MOOC, ¿de qué estamos hablando exactamente entonces? Bueno, yo creo que hay ciertas características que pueden distinguir el concepto, y obviamente el concepto va a ir evolucionando y va tomando una forma ya más sólida. Una de ellas obviamente es lo masivo, la cantidad de personas que pueden acceder a esto va por el orden de millones. El otro tema es la variedad de cursos, la cantidad de cursos disponibles no antes agrupados en iniciativas de contenido abierto. La gratuidad fundamental de que prácticamente es gratuita, sin embargo la parte de evaluación se va a cobrar, ¿sí? Y podríamos hablar de dos conceptos importantes adicionales que no están en el núcleo principal, que son el tener acceso a distinguidos y renombrados universitarios, profesores, y obviamente a las universidades correspondientes. Y algo que es muy importante, que nos da la esperanza a todo educador de, al fin de cuentas, tener realizado el sueño de la educación para todos, el acceso universal a educación de alta calidad. ¿Está de acuerdo también el señor Joaquín Pinto en esta definición de...? Bueno, digamos que estoy de acuerdo en lo sustancial y en una parte muy importante de todo lo que ha dicho. Sin embargo, yo añadiría algunas diferencias. Es decir, para mí no es demasiado importante quién es el responsable de los contenidos. Hemos empezado en este momento por tener como ejemplo aquellos cursos que lanza el MIT o que lanzan las grandes universidades o Stanford, pero eso no será nada más que el ejemplo o el punto de partida. Porque evidentemente cuando hablamos de masividad, cuando estamos hablando de 100.000 personas, de 50.000, de 120.000 o de 3.000, el profesor, el tutor, tiene muy poco que ver con ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, tendremos que elaborar, digamos, unos métodos o unas conductas para poder verdaderamente sacar todo lo que los contenidos del MOOC nos ofrecen como alumnos o como persona que tiene interés en aprender. Por eso digo, creo que desde el punto de vista del MOOC en sí, del proceso de enseñanza-aprendizaje, no es importante o no es excesivamente importante quién esté detrás. Es muy importante para la institución que pone ese MOOC en la calle, que se beneficia precisamente de la calidad pedagógica o científica de unas determinadas personas. Lo veo así en ese. Sí, decíamos que el cambio es revolucionario, radical, pero la historia de los MOOC, de estos cursos abiertos, masivos, online, con un carácter gratuito o semi-gratuito, la historia es corta. Sí, yo creo que el fenómeno de los COMA entronca con todo el movimiento de colocar en Internet recursos educativos abiertos, ¿no? Que arranca, es una iniciativa de UNESCO, en la cual quien asume el protagonismo al principio es el MIT, y que decide en un momento determinado colocar todos los contenidos de sus cursos en Internet, ¿no? Es un anuncio que hace el año 2002 aproximadamente, y ahí ¿qué es lo que encontramos? Pues que se colocan cámaras en las aulas, de tal forma que se graban las clases que se están impartiendo en el instituto, se colocan apuntes, bibliografía, y eso es lo que se deja abierto a cualquier persona. La principal diferencia es que eran simplemente contenidos, ¿no? Un MOOC es algo más que eso, es la evolución natural, ¿no? Quizá para profundizar en el concepto de MOOC sería bueno decir, bueno, ¿qué es lo que yo me encuentro cuando entro a un MOOC? Pues primero te vas a encontrar con un entorno en el que es muy fácil darte de alta, matricularte una vez que estás registrado en un portal, es simplemente pulsar una tecla y ya estás dentro del curso. Sí. Te vas a encontrar unos contenidos que normalmente tienen la forma de pequeños vídeos de corta duración, una sucesión de vídeos en los que un profesor explica unas partes de la materia. Te vas a encontrar unas pequeñas pruebas de autoevaluación en formato tipo test. Y lo que es más novedoso de todo esto, te vas a encontrar con la posibilidad de interaccionar con millares de personas. Y hay unas herramientas específicas para facilitar la interacción, como son unos foros
que tienen características diferentes a las que ya conocemos. Una de ellas es el karma, es decir, cada usuario cuando interviene va acumulando prestigio ante la comunidad, porque las participaciones se votan por otros usuarios, con lo cual van consiguiendo ser un poco referente de la comunidad. Luego hay la posibilidad de microetiquetar cada mensaje, es decir, de qué trata lo que yo he escrito. Eso facilita muchísimo el encontrar información en foros que a veces son muy importantes. Y luego hay ya muy rápidamente un sistema de seguimiento que me permite ver cómo voy avanzando a través del curso, y luego ya un sistema de otorgamiento de reconocimientos, de medallas, badges, hay diferentes términos. Esto es un poco lo que hay dentro de un MOOC. Y es también lo que los define, ¿no? Esas características que nos permitirían describir qué es un MOOC o qué no es un curso online, abierto y masivo. El origen, el punto de partida, la derivación es OCW, esa iniciativa a la que mencionaba, Open Courseware, que ha sido seguida y promovida por instituciones académicas de gran nivel, ¿no? Mencionaba Joaquín Pinto Stanford, Harvard, universidades internacionales de un prestigio muy grande, están encabezando este fenómeno de los MOOC y están siendo quienes están abriendo, Yuma, brecha en este campo. Entiendo que sí, y si me permitís apuntar, la dimensión social que gira en torno a los cursos MOOC es una de sus principales características, ¿no? Como bien apuntabas, la comunidad de conocimiento que se crea en torno a un curso es lo que realmente diferencia de otros modelos formativos online, de lo que venimos conociendo como e-learning, a lo que conocemos ya también hace unos años como es el social learning. El valor ya no está en el contenido o en el conocimiento exclusivo de ese experto que pueda formar parte de esta comunidad del conocimiento, sino en la gente que participa, ¿no? De ahí vienen también otros aspectos destacados desde mi punto de vista, como puede ser la co-creación de contenidos y la coautoría o el co-teaching, como lo llamamos también, ¿no? O sea, dentro de una comunidad de conocimiento, que si bien todas estas universidades de gran prestigio han sido las pioneras, en principio, en lanzarlo, el conocimiento per se radica en el conocimiento distribuido de aquellos que forman parte de ese curso. No sé si... Quiero escuchar también a Bernardo Díez sobre qué son los MOOC, qué no son, sobre su experiencia desde el Centro de Enseñanza Virtual, el CSE. ¿Cuál es? Bueno, yo creo que hay... Acérquese al micrófono. Sí, lo primero sería indicar claramente qué es lo de qué estamos hablando, porque hay algunas diferencias con la enseñanza más tradicional, incluso con la enseñanza a distancia, también como tradicional ya a distancia. Estamos hablando de que sean masivos, pero el tema de masivos no es específicamente el hecho de que en sí mismo haya mucha gente, sino que haya mucha interrelación entre las personas que participan. O sea, un curso de 1000 personas puede ser tan masivo como uno de 10.000 si las 1000 participan y del otro solo participan también 1000. Lo que es importante es la relación que se establece entre la comunidad, que es la que es partícipe, es la que es protagonista de su forma de actuar. Y ese protagonismo también es algo muy característico. No es el profesor el que dice por dónde va el curso. El profesor ha establecido lo que son los contenidos, pero el que establece cómo interactúa, cómo, digamos, su política, es una comunidad. Y es importante que la comunidad sea la que es, digamos, la protagonista de sí misma. Y que, por tanto, el papel del profesor, que ha sido muy importante en la creación, y que es muy importante en cualquier resolución de problema, sin embargo, no es el director de la comunidad, no es el que conduce la comunidad, no es el conductor. Y eso también es algo muy importante. Y además la comunidad debe de buscar sus recursos, tanto en el curso como en el exterior. Entonces, eso es un cambio. Claro, eso, como todos los cambios, los profesores que están trabajando al lado no siempre han cambiado la mentalidad al mismo tiempo que han cambiado el modelo. Y entonces, en muchos casos, hay profesores, tenemos una experiencia en este momento, que es una experiencia muy rica, de 18 universidades, 58 cursos, miriadas, es un tema muy inicial, pero es ya suficientemente importante. Bueno, no todos los profesores han cedido el papel, y hay algunos que están intentando contestar a un curso con 50.000 personas matriculadas, intentando contestar uno a uno. Y eso no es un MOOC. O sea, también la postura del profesor, que básicamente pasa a ser la de curador y además la de facilitador,
que es otra figura distinta. Facilitador es, su objetivo principal sería que si se han matriculado X personas que están interesadas en hacer el curso completo, esas X terminen, o por lo menos un porcentaje muy alto de esas X. Es la persona que ayuda a la comunidad a resolver los problemas de cada uno de los participantes para que lleguen al final del curso, si quieren llegar al final del curso, porque no siempre es necesario que el que participa en un MOOC quiera hacer el curso completo. A lo mejor la persona solamente está interesado en el módulo 3 y en el módulo 3 interactúa con todos los demás, aporta muchísimo, pero en los demás módulos no está interesado y se retira. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. Señor Capdevila, desde Universia, ¿lo han sabido ver o lo han querido ver? ¿No han querido permanecer ajenos a todo este movimiento y a esta tendencia, no? Sí, ha sido consecuencia de la iniciativa que estaban citando del OpenCourseware. El hecho de seguir la iniciativa OpenCourseware nos llevó a ver que empezaba a haber un movimiento, concretamente en Estados Unidos, que pretendía la acreditación por parte de instituciones diferentes de los conocimientos de las personas, cosa que en el momento que salió era difícil de pensar implantar en España por la estructura de la educación en España. Eso nos llevó a seguir el tema y a ver lo que era un curso masivo, ¿no? En todo caso, yo creo que el resumen de lo que se ha hecho, que se ha hecho todo prácticamente sobre los MOOCs, es que ha de ser un curso y por tanto ha de ser una secuencia ordenada de conocimientos, y eso lo ordena siempre un profesor. Ha de ser online, que es un aspecto que lo lleva a que pueda ser masivo, ha de ser gratuito y eso llevará o no a que sea masivo. No hay ningún problema en que se interrumpan o intercalen sus respuestas. Y ahora la cuestión que les planteo es la siguiente: ¿por qué en este momento? ¿Qué es lo que está haciendo actualmente que brote, como lo está haciendo, este fenómeno de los MOOC? Adelante. Yo creo que hay dos factores que están empujando a MOOC. El primero es reconocer que el avance del Internet nos está permitiendo colaborar, comunicarnos, intercambiar información, incluso aprender en forma que antes nunca se había visto. Y esto da la posibilidad o la factibilidad de que exista este tipo de ofertas. Y segundo, el otro factor es en los países como Estados Unidos, el costo de la educación superior es muy alto. Hay alrededor de $1 trillón de deuda en préstamos para terminar las carreras y por lo tanto los estudiantes buscan maneras diferentes de acceder a la alta calidad educativa. Seguramente habrá posibilidades, y las hay, como universidades que te ofrecen por $200 al mes todos los cursos que puedas tomar, por la calidad puede ser no alta. Y segundo, también en este sentido, lo que reciben por esta digamos, colegiatura, pues es básicamente una clase regular que muchas veces la da un adjunto con una presentación PowerPoint. Y bueno, hay una caricatura muy emblemática de esto que ya les estaba comentando, donde hay un salón de clases en Estados Unidos, donde el profesor que no está proyectando la clase, y en cada pupitre, en cada banca, están cámaras de los estudiantes filmando la clase. De tal suerte que lo presencial deja de ser atractivo y caro, y por lo tanto este es un motor que hace que esto funcione, que los MOOC empiecen a progresar. Yo creo que hay más cosas. Desde luego estoy totalmente de acuerdo en que esto es un proceso de democratización del conocimiento. Y en este sentido sí que puede ser que sea una innovación disruptiva, como en su día lo fue la imprenta, que consiguió que el conocimiento llegase a muchas más personas. Dentro de esa idea de que vamos a democratizar el conocimiento, en Estados Unidos no sé cómo lo dirán, pero aquí claramente es la tercera misión de la universidad. La tercera misión de la universidad es mejorar la calidad de vida de la sociedad en la que vive, en la que se da. Y en España hay un caso muy concreto que son los denominados NIS, son los que no decidieron estudiar porque era muy fácil trabajar y ahora no tienen ni trabajo ni estudios. Y no se van a acercar a una universidad a hacer los estudios ahora. Con lo cual tendrán que buscar un sistema más ligero de lograr captar a toda esa población que necesitamos, que tenga unos conocimientos para que realmente cuando salgamos de una situación de crisis pueda haber la ocupación de todas estas personas. Necesitan conocimiento.
Por otra parte, esto mismo incluye una parte virtual que hace también que las personas se acerquen a las TIC, al uso de las TIC, y se espera que dentro de aproximadamente 3 años el 85% de los empleos necesiten un importante conocimiento de TIC, y eso no existe en este momento. Con lo cual, yo creo que una de las cosas que Ramón nos dirá dentro de nada es cómo han resultado los cursos, pero hemos visto ya algunas cosas. Uno de ellos es que los cursos que nos están demandando son los que en este momento realmente necesita la sociedad: enseñanza de idiomas. De los 4 primeros en matriculación, 3 tienen que ver con idiomas. Y eso es una cosa curiosa. Probablemente hace unos años no hubiese sido así. La otra cuestión es que hay un número no muy grande, pero sí importante, de conocimientos relacionados con las TIC, con las tecnologías de la información y las comunicaciones, como enseñar con TIC, digamos, ideas básicas de TIC, etcétera. Entonces, claramente nos vamos acercando más que pueda acercarse una universidad normalmente a las necesidades de la sociedad, incluyendo en esa sociedad tanto las personas como las empresas. Esto es más dinámico. Y estamos entonces ante un fenómeno o una realidad a la que no se puede dar la espalda por ese desarrollo tecnológico, ese acceso a Internet, como mencionaba el doctor Flores, por esa necesidad de democratizar el aprendizaje y ese proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Es una necesidad obligada para universidades y empresas, por ejemplo? Claro, es que fíjate, yo donde creo que realmente van a cambiar las cosas los COMA o los MOOC es en todo lo que tiene que ver con la formación permanente. Cuando se analiza qué personas se inscriben en un curso, lo que se está viendo es que muchos de ellos ya son profesionales, no son personas que están buscando unos estudios universitarios, sino que están buscando una actualización, porque una característica también de un MOOC es que es corto en el tiempo, es algo muy concreto, cómo hacer tal cosa, cómo poder manejar tal problema, ¿no? Entonces, yo creo que hay en lo que es la formación permanente, que es una demanda cada vez más importante para mantener la empleabilidad, es donde este tipo de cursos van a tener un papel más relevante. O sea, yo no me imagino poder conseguir un grado a base de MOOCs, ¿no? Pero sí veo que muchos estudiantes de otras carreras o gente que está a lo mejor en humanidades dice, pues voy a hacer un curso de estadística, ¿no? O un profesional que está trabajando en la industria del software y que dice, voy a ver un curso de Python, ¿no? Entonces es donde yo creo que es donde van a tener más importancia. Yo apuntaría, si me permites, 2 cosas más en las razones por qué los MOOC ahora, ¿no? Por un lado, la evolución histórica, la iniciativa del MIT de la que ya hemos hablado, pues se criticó mucho porque simplemente era dejar unos materiales, no había ningún tipo de tutorización ni nada que se le pareciera, era como si tú estuvieras mirando por un resquicio las clases como si fueras ahí una especie de alienígena. Y claro, hay un esfuerzo ahí por intentar conseguir algo más, que haya una comunidad como ellos están diciendo. Yo también creo que hay un componente, además de ese intento de evolución en la idea de difundir el conocimiento de forma abierta, hay un componente económico. Hay un cambio de escenario económico en el que la austeridad es lo que prima, no solo en España, sino que las universidades americanas viven ese proceso y lo que durante un tiempo pues, se consideraba a lo mejor, hablando del e-learning en general, una formación con calidad quizá cuestionable, menos que la presencial, pues pasa a verse como algo interesante porque, digamos, da visibilidad a la universidad, da posibles nuevos estudiantes que a lo mejor hacen un curso gratis y luego se apuntan a uno que ya no es gratis, etcétera. Entonces, para las personas que toman decisiones en las grandes universidades, digamos que el discurso puede cambiar. Algo que era una cosa quizá secundaria, pues se convierte en algo en lo que podemos invertir dinero, en lo que podemos embarcarnos para ver qué sale de aquí. Siento ser así tan materialista, pero para mí hay ese componente, ¿no? En un punto muy concreto de lo que has dicho, en un curso tradicional, en enseñanza virtual, estamos hablando de aproximadamente 30 a 60 alumnos por profesor en general. Hay números más, digamos que se pueden aumentar algo. Bueno, esto significa 2 órdenes y medio de magnitud diferente. O sea, estamos hablando de que un profesor está atendiendo del orden de 10.000, profesor o facilitador, del orden de 10.000 personas. Hemos pasado de 50 a 10.000. Y esos 2 órdenes y medio de magnitud es algo importante y económicamente también lo es. Sí, pero Bernardo, no es el mismo profesor. Tú mismo has dicho que el papel, el rol del profesor es totalmente diferente. O sea, y eso viene determinado por la M de masivo. O sea, yo creo que
Yo no estaba tan de acuerdo con lo que decíais antes de que el cambio fundamental es la comunidad, porque en e-learning llevamos hablando de las comunidades de aprendizaje pequeñas mucho tiempo, pero pasamos a comunidades muy grandes en las que ya el tutor online del que hemos hablado mucho tiempo y al que hemos enseñado a gente a comportarse como facilitador, como tutor, como motivador, pues ya no tiene ese papel, es un papel totalmente distinto. Joaquín, a mí me gustaría... enseguida Bernardo, pero quería apuntar algo en torno a mí me al gustaría que nos desplazáramos hasta el principio, y no es al principio precisamente de los MOOC o de la enseñanza a distancia o del e-learning, ¿no? Sino que nos fuéramos desde los conceptos a las conductas que los conceptos que manejamos habitualmente generan. Quiero poner un ejemplo. Todos estamos hablando de global, hablamos de que tenemos un mundo global, en el cual hemos entendido muy bien el concepto de globalidad en todo lo que tiene que ver con los cambios financieros, con las economías y con el traspaso de dinero. De unos países a otros, con una menor dificultad de lo que se trasladan o se mueven otros bienes. El concepto global va a alcanzar, no solo como ha alcanzado al mundo financiero, sino que va a alcanzar al mundo de la política y va a alcanzar al mundo de la educación. Los MOOC son ahora porque son un fenómeno de globalidad. Es decir, ahora que tenemos una serie de herramientas que a Yuma y a mí, allá desde Venezuela y a mí desde aquí, nos pueden poner en contacto, o a él, nosotros estamos dispuestos a generar un proceso educativo diferente. No es solo que estemos dispuestos, sino que la propia sociedad que estamos conformando nos va a ir obligando. Hemos empezado por la universidad. Hay otra forma de transmitir, de establecer las relaciones, como decía antes Bernardo, en torno a la comunicación, pero esa misma forma de relacionarnos tiene que ver y empuja a la educación a otras formas completamente diferentes. Es decir, nosotros estamos en un mundo completamente reticular, lo queramos entender o no. Es decir, cuando estamos hablando de red, cuando estamos hablando de comunidades, tenemos un espacio en el cual, y obligados, no es tan libre como nosotros pensamos. Cuando nos hacemos y vemos una infografía de cómo se estructura el universo red, ese universo red, como si fuera, por decirlo de alguna manera, o nos metiéramos dentro de un campo gravitatorio, hace que cada uno de los sectores productivos, de los intelectuales, de las estructuras políticas y de las sociales, se vayan trasladando hasta el foco de lo que puede ser ese punto de atracción. Y en la educación eso está sucediendo. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que desde el punto de vista de la creación de conocimiento lo hace de forma masiva. Es decir, cuando se empezaron a generar coches no había carreteras. Evidentemente se empezaron a hacer carreteras. Y ahora estamos en la misma situación de principios del siglo XX. Lo que sucede es que en este momento nos estamos preocupando de la educación y a esa educación la tenemos que dar una forma completamente diferente, porque la generación de conocimiento es exponencial y el conocimiento se genera de una determinada manera y se busca a su vez rentabilizar la generación de conocimiento, y eso hace que saquemos a este universo red el máximo de su potencialidad, que es unir a unos individuos y a otros para volver a generar una cantidad de conocimiento que el propio sistema exige. O sea que muchas veces las universidades no son libres al plantear un MOOC, o una institución, ni los propios alumnos al aceptarlo, porque estamos diciendo, y lo decía muy bien Miguel, hay un señor de estadística, perdón, un señor de psicología que quiere aprender estadística o cualquier otra cosa. Porque es que el proceso y lo que se nos exige a cada una de las personas en este momento no es el conocimiento lineal y ascendente en el que nos hemos movido. Es decir, todo está muchísimo más mezclado. Cortarme cuando queráis. Porque sí, Joaquín, ¿le corté a Bernardo? Sí, lo que pasa es que ya no tiene sentido volver, sino realmente seguir con esta línea. Lo que hay, bueno, solamente hacer un pequeño apunte, y es que hemos hablado todo el rato de cursos, pero no hemos especificado que estamos hablando de aprender, no de enseñar, que eso es una de las cosas concretas. Y además aprender haciendo, con lo cual los contenidos que hemos hablado antes del curso no son realmente exposición de contenidos, sino exposición de lo que uno tiene que hacer, de lo que el estudiante tiene que hacer para conseguir aprender.
Y eso también es otro de los cambios que nos cuesta trabajo respecto asimilar. Asimilar y aplicarlos, porque es una de las cosas. Y en la línea del tamaño, de la importancia de la globalización, que también luego tendrá que ver con cuando hablemos de la parte económica, pues se está dando una cosa que ahora todavía no se ha hablado de ella, pero sí se habló mucho en el pasado, y es que una red, cualquier red, tiene un valor que tiene que ver con el cuadrado del número de personas que la utilizan. O sea que conseguir multiplicar por 10 el número de personas de una entidad, de una red, multiplica por 100 el valor de la red. Y eso es uno de los temas importantes. Por eso el masivo en el sentido de globalizar los cursos masivos, porque esa red es la que tiene valor. Decíamos que estamos ante un fenómeno relativamente nuevo, novedoso, en fase de experimentación, se está descubriendo sobre la marcha. ¿Cómo lo deben afrontar? ¿Cómo deben hacerle frente a este cambio, a esta necesidad, como han entendido social, las universidades, las empresas? Lo bueno de este focus group es que podemos tener esas visiones, decía yo, ¿no?, del mundo empresarial, de entidades como Universia, el CSEP, universidades públicas. ¿Cómo deben actuar las universidades públicas? Digo, lo que hemos hecho nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho ustedes Bueno, desde la Lo UNED? primero que hemos visto es que teníamos que experimentar, teníamos que probar con estas nuevas herramientas, ¿no? ¿Y han De probado? hecho, la universidad lanzó en otoño los dos de los primeros cursos online masivos abiertos en español, uno sobre comercio electrónico y otro sobre oportunidades de negocio ligadas a los open data, a los datos en abierto, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta es que esto no es mientras que los OCW eran de la Universidad X, fijaos que los MOOC están siempre vinculados a portales. Ninguna universidad ha lanzado su propio portal. Harvard, el MIT, Stanford, tienen entidad como para decir, este es mi oferta MOOC. No, está Coursera, está edX, etcétera, ¿no? Entonces nosotros empezamos a buscar socios y tuvimos la suerte de contar primero con un socio tecnológico potentísimo como es Telefónica, donde hicimos también algunas experiencias con una comunidad que se llama UNX, ¿no? Sí. Que es una comunidad de emprendimiento, y empezamos a buscar personas con las que ir. Entonces, cuando vimos la aparición de Miriadas, dijimos, bueno, efectivamente, ¿no?, esto es el elemento que hace falta para que se cree la masa crítica necesaria de oferta de cursos y de captación de participantes en los cursos como para que esto empiece a rodar, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Es decir, primero, bueno, ¿cuál es nuestra visión como universidad? Entonces, como universidad pública decimos, vemos aquí una oportunidad de servicio público más que de negocio. No nos planteamos en términos de oportunidad de negocio, sino oportunidad de servicio o de nuevos servicios públicos. Y luego buscar socios con los que ir, ¿no? Y como las dos cosas se han dado, pues ahí estamos. La Universidad de Salamanca, otro ejemplo, en otro momento, en otras circunstancias, ¿cómo está reaccionando ante los MOOC? Bueno, es un ejemplo distinto porque la UNED es una universidad a distancia que parece que es su ámbito natural. El nuestro, pues creo que el de la mayoría de las universidades ahora, digamos, está observando el fenómeno, tratando de no quedarse descolgados, de participar de alguna manera. Nosotros hemos evaluado la posibilidad de una plataforma propia también, hemos visto que lo mejor es ir con alguien, estar con un agregador. A mí esto me plantea algunas contradicciones, ¿no? La pregunta para mí fundamental es ¿para qué hacemos esto? O sea, hacemos esto, como digo, por no quedarnos atrás, porque todo el mundo va a hacer esto. Hacemos esto porque se está convirtiendo en un elemento de, vamos a decir así, marketing de las universidades, de visibilidad para las universidades, ¿no? Las primeras que estén en esta nueva ola de los MOOC pues van a ser más visibles, como lo son Harvard, MIT. Lo hacemos por la difusión del conocimiento, que es un poco nuestra esencia original. El caso es que lo hacemos, que lo vamos a hacer, pero no está muy claro cuál de todas esas cosas pesa más. El señor Capdevila nos puede contar, y también Bernardo, su experiencia, porque es amplia, desde Universia, de cómo han reaccionado y cómo lo están haciendo, ¿no? La verdad que las universidades han reaccionado enseguida muy bien. Las universidades españolas, cosa que no acostumbra a ser, se han puesto de acuerdo y han participado en un portal único. La tendencia normal es la que ahora estaba diciendo el vicerrector, ¿no?, que cada una se monta su propio portal y al final, al cabo del tiempo, es muy difícil unificar criterios, ¿no? Bueno, se han integrado 18 universidades, pero un poco abonando lo que decíais, han salido cursos un tanto raros, lo digo desde la absoluta sinceridad, y en cambio no han salido cursos que para mí son claramente masivos. O sea, no ha sido nadie capaz de presentar un curso de español.
Y te quedas sorprendido porque, bueno, si en España no somos capaces de presentar un curso en español, que es un curso masivo por naturaleza, es que lo va a hacer todo el mundo, y nadie lo ha hecho. Nosotros lo hemos pedido a una universidad. Le hemos dicho, oye, ¿pero qué hacéis que no presentáis el curso, ¿no? Los demás cursos han ido saliendo. Entonces, ¿a qué universidad se lo han pedido? A una universidad. Muy bien. ¿Bernardo? Sí, bueno, algunas universidades nos hemos planteado, y lo íbamos a hacer, el tema de dar un curso en español, ya por contestar este tema concreto. Lo que pasa es que no nos ha dado tiempo. Todo esto se anunció más o menos, las fechas no son exactas, pero más o menos el día 1 de diciembre y el 22 de diciembre cerraba el tiempo para presentarlo. Entonces no nos dio tiempo. Pero de hecho, además queríamos hacer una cosa que nos parece todavía más interesante, que es hacer un curso de español y un curso de inglés que en cierta forma estén relacionados. Digamos que los que conocen claramente su idioma pueden ayudar a los que están aprendiéndolo y viceversa. Pero yendo al tema de qué es lo que hay que hacer o no, bueno, yo no voy a decirle a una universidad o a una empresa qué es lo que tiene que hacer, pero hay una cosa que es clarísimo que hay que hacer, y es no hacerlo de Kodak. En un momento determinado hay un cambio en la fotografía y se empieza a hablar de la fotografía digital. Y hay el más fuerte en la fotografía es la empresa Kodak a nivel mundial. Y Kodak entiende que esa innovación disruptiva que se estaba generando no iba con ellos y que ellos estaban por encima de eso, y se queda quieto. Y Kodak desaparece. Entonces, yo no sé lo que hay que hacer, pero lo que sí que sé que hay que hacer es que cuando hay una innovación disruptiva, uno por lo menos debe de plantearse qué es lo que puede significarle a su negocio, se entienda como se entienda el negocio, lo que está ocurriendo. Y yo creo que ahí tenemos una gran ventaja, algo que no hemos hablado de un lado y otro del charco, hemos hablado un poco de ello, pero yo creo que ahí tenemos una gran ventaja y que es fundamental, que hemos intentado aprovechar o no perder por el hecho de cómo se estaba produciendo un movimiento claramente USA. Y es que nosotros aprendemos cómo pensamos con una cultura que es el español, y por tanto deberíamos de hacer algo en esa línea. Y además, en la línea masiva que decía antes Joaquín, en la línea global, está bien claro que el español es una de nuestras ventajas de globalidad. Y con lo que hemos creado en este momento, cualquier profesor de cualquier lugar del mundo que utilice el español como lengua básica, o el portugués, o en el 1 de marzo el inglés también, puede entrar en nuestras plataformas, en lo que estamos diciendo, y simplemente practicar. O sea, no hace falta ni que se comprometa y meta un curso, sino se mete como alumno y se entera de lo que es un MOOC y se entera de si eso tiene sentido o no para él y para su institución. Y eso es una gran ventaja. A ver, quiero preguntarles varias cosas. En torno, por ejemplo, al español. Estamos en la Universidad de Salamanca, que es la Universidad del Español, y sabemos que esta institución está promoviendo pues, iniciativas, y lo ha hecho a lo largo de la historia desde hace siglos, punteras en relación con la enseñanza y la difusión de nuestro idioma. ¿Cabría, por ejemplo, la propuesta, la realización de un MOOC por parte de la Universidad de Salamanca en torno al español? Cabría, es una cosa que nos hemos planteado, pero no decidido a tirarnos a la piscina todavía. Porque nos movemos en un terreno cargado de incertidumbre. Quizá es más fácil despejar las dudas haciendo la pregunta al revés, ¿qué es lo que no hay que hacer? Hablaban también de cómo debe ser ese aprendizaje. Doctor Flores. Yo tengo que estar en la pregunta de qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y si nos animamos y le entran al MOOC en español, con gusto le entramos en nuestro instituto. De acuerdo. Básicamente, las universidades tienen que hacer una reflexión de lo que están haciendo mal. Y voy a apuntar solamente 3 ingredientes de lo que se está haciendo mal. Primero, reconocer o no reconocer que cada estudiante tiene cierto estilo de aprendizaje y cierta velocidad. Y eso no lo reconocemos, hacemos todo cuadrado, es decir, el semestre, los 3 exámenes parciales, etc. Segundo, también la adecuación, lo que se habla de la modularidad del conocimiento. Yo necesito terminar una carrera de 4 años para trabajar. Por ejemplo, en México se presentaba la necesidad imperiosa de las empresas de tener ingenieros técnicos que sabían más de práctica que de cuestiones teóricas de matemáticas, que si bien son importantes las matemáticas, pero no se necesitan las ecuaciones diferenciales parciales para resolver un problema técnico en un dispositivo o para aprenderlo. Y la otra más importante es la retroalimentación de la evaluación. Básicamente en el sistema donde hay un examen y el maestro tiene una gran cantidad de exámenes que revisar, 3 semanas después aparece el reprobado o no reprobado. Estas deficiencias se pueden superar con estos métodos MOOC complementarios, si se quiere ver. La universidad va a seguir existiendo como tal. El libro
el libro impreso va a seguir existiendo como tal, por su trascendencia histórica y por lo que lleva en cuestión incluso hasta afectiva, pero el libro electrónico va a complementar. Yo creo que la universidad, resumiendo, tiene que hacer una reflexión seria al respecto de estos temas que acabo de mencionar, que tiene debilidad, y nosotros estamos finalmente trabajando en temas de inteligencia artificial para que, por ejemplo, sea una retroalimentación adaptiva justo a tiempo, para que el estudiante tenga la posibilidad de avanzar a su ritmo y también a sus necesidades de aprendizaje. Sí, mencionaba también la posibilidad de enriquecer esta reflexión y este encuentro, ¿no? Pues valorando lo que ocurre a los dos lados del charco, ¿no? Como mencionaba Bernardo, Jesús es de México, Yuma de Venezuela, y ellos sí nos pueden contar, aunque estamos ante una realidad global, si hay muchas diferencias, si hay muchos cambios de ritmo en las reacciones ante este fenómeno de los MOOC, por ejemplo, en Europa, con respecto a Iberoamérica. Yuma. Sí, yo creo que efectivamente Iberoamérica, al tener la proximidad que tiene con Estados Unidos, el influjo es altísimo. Y esto ha sido un tema de conversación que más de una vez hemos puesto sobre la mesa cuando hablábamos de el nivel de aprendizaje, los modelos de aprendizaje a los que está habituado el español y el americano, o el latinoamericano. Y yo siempre lo decía, lo comentábamos siempre y le decía, no nos confundamos, el que estemos trabajando con una comunidad iberoamericana no significa que los modelos y los tiempos son los mismos porque tenemos un idioma común, todo lo contrario. De hecho, en Latinoamérica, y lo vemos en la afluencia de alumnos que tenemos actualmente en Miriadax, el número es altamente superior al de estudiantes españoles. ¿Ah, sí? ¿En qué proporción? Estamos cerca, ¿no? Pero estamos hablando de un 60-40. 30-60, estaríamos un poco así. Y ves cómo son los tiempos de respuesta, cómo se involucra el alumnado, digamos, el alumnado, que son, además estamos hablando de personas adultas, como bien decíamos antes también, ¿no? Son universitarios o egresados universitarios, que lo que buscan es una especialización a raíz de precisamente lo que comentabas antes, ¿no? La coyuntura social que se están viviendo en los diferentes países, entre los que obviamente estamos sumidos aquí en España, donde uno de los principales objetivos de realizar este tipo de cursos temáticos, porque esa es otra de las principales características, es la posible empleabilidad que me pueda generar ese conocimiento que estoy adquiriendo, conocimiento que adquiero además de otros también, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sistema de feedback y evaluaciones que estabas comentando ahora también, es importantísimo. Que el mismo sistema te arroje un feedback automático en tiempo real, que pueda ser partícipe del feedback de otros compañeros. Y es ahí donde nosotros estamos observando, donde posiblemente nos vaya a costar mucho más a lo que serían profesores de universidad, digamos que tienen un sistema evaluativo mucho más estructurado, el entrar aquí. O sea, yo estoy viendo, nos reímos porque estamos viendo, en el caso concreto de Miriadax, por ejemplo, cursos estructurados con un sistema evaluativo universitario. Tú para superar este curso tienes que, o tu nota para superación de este curso, nota. En los MOOCs hasta ahora nosotros no queríamos hablar de notas, tú no le asignas una evaluación a nadie, se evalúan. Para superar un curso, tu nota consiste en un tanto por ciento por realizar un número de actividades prácticas, que son las que llamamos peer-to-peer, de evaluación entre pares, o el resultado que obtengas de tu evaluación de tipo quizzes, o la suma de tu evaluación final. Esto no podemos decir que no sea un MOOC. Es otro modelo de MOOC, es otro modelo que se está instaurando, es otro modelo que se está instaurando precisamente por querer trasladar tal vez un poco el modelo universitario más académico y más reglado a lo que sería un entorno abierto como esto. Y claro, hay personas que cuando tú lo que buscas con unos cursos de este tipo es que la gente termine el curso, que de una forma autónoma incluso puedan finalizar el curso de una manera sencilla y comenzamos a poner barreras por querer evaluar ese conocimiento del día a día, estamos viendo pues que obviamente el nivel de motivación de la gente puede bajar. Baja. Señor Capdevila, que estaba pendiente. A raíz de lo que ha dicho Joaquín, de lo que ha dicho Yuma y de lo que ha dicho Miguel, hay un par de datos, yo creo que, o de conceptos que habría que considerar. Primero,
desterrar el miedo de algunos profesores, el miedo de algunos profesores a que los cursos masivos acaben con su actividad. Eso es absolutamente, yo creo que erróneo, porque ciertamente la universidad seguirá existiendo y la formación universitaria para mí sigue siendo presencial esencialmente. En cambio, esa formación complementaria es imprescindible y eso no quita el que exista la otra. Y luego el otro elemento importante que creo que va a condicionar mucho el desarrollo de los cursos masivos es la valoración por parte de los destinatarios finales de quienes se han formado de esos cursos. Y cuando digo la valoración de los destinatarios finales, quiero decir las empresas, por una parte, las empresas que empiecen a valorar el hecho de que alguien haya desarrollado un curso, o las universidades que cambien un poco su estructura de funcionamiento y digan, no, es que el tipo que ha hecho este curso masivo, que venga aquí y yo le complemento no sé qué y le voy a reconocer los créditos. Ese es el aspecto, eso va a ser fundamental para que realmente esto siga adelante. Si no, bueno, estamos entonces ante un sistema que no va a sustituir a otro, pero sí va a influir y ya está influyendo. ¿De qué forma esta metodología, este servicio puede afectar a la educación en general y especialmente a la educación universitaria? Vamos a ver múltiples soluciones porque este es un mundo de hibridaciones y además las vamos a encontrar grandes, muy extendidas, globales o parciales incluso, ¿no? A mí me gustaría precisar alguna de las cosas que tiene mucho que ver con la pregunta que has hecho. Yuma estaba hablando, dice, la mayoría de las personas son egresados universitarios. De lo que estamos hablando en este momento, después lo extenderemos hacia otras capas sociales, de eso estoy seguro, es de que los MOOC exigen una formación previa alta. Es decir, son cursos en los que puede asistir cualquier persona, pero visto como una unidad. Los consumidores son personas que ya tienen un proceso formativo que lo que quieren es una complementación y estaríamos llegando con eso al proceso de certificación, que es otro de los conceptos que todos hemos estado trabajando, oyendo en los diarios, lifelong learning, es decir, y así se va a ir configurando nuestro sistema. Es decir, si yo no necesito un avance de peldaños en la escala del conocimiento, sino que necesito otro tipo de avance, lo que necesito a su vez es que haya una institución y una administración que me reconozca esos avances para cuando yo tenga que ponerme en contacto con una determinada empresa. Dos ajustes o dos precisiones a lo que ha dicho Bernardo. Una nacida del mismo concepto, de la misma visión de CODAD. Estamos en una sociedad que no admite inercias. Donde nos estamos moviendo, la Universidad de Salamanca, Venezuela, la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y no sé qué empresa pequeña que vosotros me digáis, tenemos todos que avanzar y aceptar determinado tipo de retos, porque las inercias hacen desaparecer a los individuos o a las instituciones, incluida la universidad. No va a desaparecer, pero evidentemente se tiene que transformar. Y otra precisión. Dice, curiosamente, dice Bernardo, yo no lo veo nada curioso. Dice, curiosamente, los 3 o 4 cursos que más suerte han tenido en este mercado han sido cursos que están relacionados con los idiomas. Estamos hablando de Miriadas y de una plataforma fantástica, que aprovecho además para daros la enhorabuena y soy usuario y consumidor de alguno de vuestros productos. Y voy a volver a las empresas automovilísticas y a Toyota y al Just in Time, otro concepto fantástico que tenemos, que nos sobrevuela, que solo metemos en los neumáticos y en los motores y que en el mundo de la educación está entrando también, porque el individuo, volvemos a lo mismo, antes acabamos la universidad, yo soy filósofo y parecía que a lo que aspiraba formativamente hablando y desde el punto de vista de la educación, había concluido a los 25 años si no estaba haciendo, si no quería hacer el doctorado. Yo estoy haciendo el doctorado ahora, pero estoy haciendo un curso en Miriadas, estoy haciendo otro con otra plataforma alemana.
Es decir, justo en el tiempo, es decir, lo que se necesita en un momento. Y eso es algo que debe de regir las acciones de la universidad y del sistema educativo, de aquellos que dirigen ese sistema educativo. En definitiva, yo creo que todo nos está sobrevolando por ahí y lo único que estamos haciendo es adaptar nuestra acción, nuestras conductas a una realidad conceptual que nos está envolviendo, ¿eh? Y luego pues vamos encontrando las cosas. Por eso, poco a poco iremos viendo. Hay una cosa con respecto al tema de Fernando. Es imposible hacer nada uno solo ya. Es decir, tú necesitas un socio tecnológico, pero fijaros por qué. Hasta hace poco yo tengo mis propios ordenadores en el CITA. Los tengo que abandonar, quiera o no, porque me tengo que ir a la nube. Y para irme a la nube yo necesito un tercero, que es Telefónica, que es Gigas o que es cualquier otro tipo de empresa, ¿eh? Esta es la realidad. Porque ya introduce Joaquín Pinto un tema, el desarrollo paralelo de lo que es la tecnología y los contenidos, ¿no? ¿En qué medida van de la mano? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? A lo mejor el doctor Flores sí que nos puede apuntar algo en este sentido, ¿no? Hablaba del desarrollo pues, de la educación a través de herramientas como los libros electrónicos, los MOOC son un nuevo recurso, pero ¿eso en qué medida va unido también al desarrollo y al buen hacer, a la generación de buenos contenidos y de calidad, de cursos atractivos e interesantes, que también hay que hacerlos, ¿no? Sí, yo creo que van a aparecer herramientas inéditas. Se visualiza fácilmente un tutor inteligente que uno diría, bueno, pues esto está no avanzado, sin embargo, aparecen en los teléfonos celulares ya algunos ayudantes pues, para trabajar y se trabaja bien. Esos tutores inteligentes van a medir el desempeño anterior y con ello van a presentar el material siguiente. Y de tal suerte que va a aparecer el just in time en la retroalimentación y que va a permitir que el estudiante verdaderamente aprenda. Y bueno, habrá otras herramientas como los libros electrónicos de última generación, donde no solamente los libros van a ser interactivos, sino dinámicos. O sea que en la educación online todavía no está todo visto. No, definitivo, es divergente, o sea, van a aparecer muchísimas cosas más y cuando lo veamos en retrospectiva vamos a decir que llevamos el 10 o 15% de avance. Quería también conocer su opinión sobre ese mismo tema, el desarrollo de los contenidos, en qué medida se está haciendo a la par o de forma paralela al desarrollo de la tecnología. Claro, siempre que hablamos de tecnología, yo siempre digo que la tecnología es neutra, ¿no? Es decir, la misma tecnología que hay en torno a los MOOC, pues sirve para que haya dos tipos de MOOC muy distintos, ¿no? Todos tenemos o pensamos que el primer MOOC, fue el de Stanford, el del curso de inteligencia artificial. Pero es que 2 años antes, bueno, 3 años antes, en el 2008, es cuando realmente se acuña el término MOOC y se hace el primer MOOC. Y se hace dentro de un contexto completamente distinto, que es el conectivismo, ¿eh? Es una experiencia, es una universidad canadiense, Manitoba, tiene un curso con 20 estudiantes y de repente dicen, bueno, ¿qué pasa si lo abrimos a la red? Entonces, ahí estaba Stephen Downes, estaba George Siemens, estaba una serie de personas que tenían una visión muy distinta a la visión que tienen de lo que es educar y formar las universidades americanas, que entienden que formar es poner vídeos y luego hacer pruebas tipo test para ver si te has enterado, ¿eh? Entonces, la tecnología es la misma y por eso yo, a veces, porque ahora lo que está de moda, el año pasado estuvieron de moda los MOOC y como decía antes Bernardo, este año está de moda criticar los MOOC, ¿no? Vamos cambiando. Entonces yo cuando digo, no me critiques los MOOC, ¿de qué MOOC estamos hablando, ¿no? Y de hecho, Stephen Downes en el mes de julio creo que decía, es que están los CMOOC, o sea, los MOOC vinculados al movimiento conectivista, que es lo que apuntaba Yuma, donde la herramienta fundamental, ¿cuál es? No es una serie de contenidos, sino es un agregador que permite a una persona captar contenidos en la red, remezclarlos, reutilizarlos y generar su propio conocimiento, el conocimiento just in time que esa persona necesita, ¿no? Esto está muy vinculado a la idea de los entornos personales de aprendizaje, ¿no? A que yo no me matriculo, sino yo tengo mi entorno de aprendizaje y cojo de aquí y de allá para hacer lo que yo necesito, ¿no? Entonces la tecnología es neutra y tú puedes hacer un CMOOC o un MOOC X, que es este MOOC en el que tú lo que haces ahí es distribuir información, distribuir conocimientos. En otro lo que intentas hacer es generar conocimientos. Entonces por eso no vinculemos, no reduzcamos el fenómeno de los MOOC solamente a esto de vídeos con pruebas tipo test. Pero realmente el que ha explotado en Internet es el XMOOC, el otro son unas cuantas sí, pero fíjate, experiencias. Hay una cosa muy curiosa. Hay un curso que se llama 6.002, es un curso del MIT. Es un curso de electrónica básica. Se matricularon miles de personas.
Y el siguiente curso en el MIT es el 6.003, que es un curso ya de señales, etcétera, etcétera. Y hubo dos estudiantes del 6.002, un hindú y un canadiense, que se enfadaron muchísimo cuando el MIT dijo que no continuaba con el 6.003. ¿Y qué hicieron? Montaron ellos el 6.003 y crearon un entorno en el cual consiguieron buscar en la red personas que fueran capaces de aportarles conocimientos y contenidos para generar un nuevo curso, ¿no? Quería preguntarle a Ramón, Juma, porque quería que nos describiera también su opinión con respecto a ese tema que estábamos abordando. ¿De qué hay más déficit? ¿Esas nuevas herramientas, esa tecnología, esos recursos que van surgiendo, o de contenidos, de ideas, de...? Yo creo que lo que realmente hay es necesidad de compaginar las dos cosas. O sea, yo creo que hay gente muy capaz de hacer contenidos, ¿sí? Pero yo creo que no entienden del todo, vamos a decirlo así para evitar que se ofenda a nadie, la tecnología. Entonces, si los profesores supieran bien la tecnología, le podrían sacar mucho más rendimiento a sus conocimientos, es decir, que ya los tienen. Por tanto, es muy importante el conseguir que los profesores, sobre todo que entiendan que la tecnología no quiere decir que los tecnólogos tienen que adaptarse a lo que a ellos se les ocurra. Que es lo que decía Juma ahora, ¿no? Uno monta una fórmula para hacer no sé qué y está pensando que yo tengo 50 alumnos y entonces multiplico por 3, simplifico, saco la raíz cuadrada de no sé qué y con eso pongo una nota. Cuidado que si son 40.000 eso no vale, y si son 40.000 tú no puedes hacer unos cuantos trabajos, ¿no? Por tanto, han de cambiar y han de entender cómo funciona ese procedimiento, ¿no? Juma. Sí, yo creo que sumando un poco los comentarios de ambos, si bien hoy en día lo que más se ha difundido es el ex-MOOCs, que se aleja supuestamente del conectivismo, eso no quiere decir que no se pueda mantener la esencia conectivista dentro de un curso en modalidad abierta y masiva como son estos. Por un lado, yo no soy quien, y yo creo que no sé si vosotros sois más universitarios, para decir que el asignar una nota en un modelo formativo de estas características y estructurar tus contenidos o tu sistema evaluativo es mejor o peor. Ahora, si hay algo que yo creo que se está perdiendo hoy en día es una de las principales premisas de Siemens, que era la creatividad. Hay mucho para crear un contenido, hay muchas formas de dinamizar un grupo de interés, porque somos varios los que giramos en torno a una temática común, que tenemos interés sobre ella. Tenemos herramientas sociales que cada día surgen. Tenemos materiales de toda la vida como un PDF donde también nos nutre el contenido. Tenemos la oportunidad de ser creadores de contenido. Eso es un MOOC. O sea, esa era una de las esencias que destacaba Siemens de los MOOC. La autonomía, el que cada uno sea capaz de ir a su ritmo sin necesidad de tener ningún tipo de presión de que el día 25 tengo que hacer el examen porque es que si no me sacan no voy a tener reconocimiento social. Porque hasta ahora lo que estamos hablando es que tengo un reconocimiento de que yo he hecho el MOOC de Coursera en gamification, de Udemy, de Cupcakes, de Miriadax, de metodología para emprendedores. Hasta ahora no estamos llegando ni siquiera a temas de certificación o acreditación del conocimiento, aunque yo sí sé que ya la UNED ha tenido varias iniciativas de este tipo, ¿no? Que es un tema además que ahora me imagino que entraremos. Pero el punto es que entre la gente, sobre todo el mundo anglosajón, los canadienses también, los australianos, que están hablando de este tema, marcando una diferencia entre los CMOOC y los ex-MOOCs, yo creo que deberíamos partir de esa premisa conectivista, de ese modelo, e implementarlo en lo que podría ser una formación más estructurada, un poco más reglada, si quisiéramos, pero sin perder la esencia del CMOOC. Bernardo, quería hablar. Bueno, yo quería ir prácticamente de nuevo a lo social, pero en contra de la expresión just in time, no porque no sea importante, sino porque just in time es cuando tienes una línea de que estás produciendo algo y lo quieres hacer así. Pero just in time, ¿qué es cómo se producen las innovaciones en nuestro mundo? Las innovaciones es imprescindible para que innovación no es investigación y no es desarrollo, es cuando eso llega ya a la sociedad. Y eso es una parte importante. Entonces, ¿cuándo algo llega a la sociedad? Bueno, pues en un momento determinado los americanos estaban viendo cómo habían lanzado el primer Sputnik los rusos y en ese momento se inventó el GPS.
simplemente intentando seguir la trayectoria. Contarlo es largo, pero la cuestión es que en ese momento la sociedad no estaba en condiciones de poder crear el GPS y utilizar el GPS, y tuvieron que pasar tiempo hasta que fue el momento adecuado para que la sociedad absorbiese algo, que hubiese un dispositivo móvil donde eso se pudiese colocar, que la sociedad estuviese utilizando ese dispositivo móvil. Bueno, aquí estamos hablando de sociedad que está utilizando, estamos hablando de masivo, si es masivo estamos muy cerca de la sociedad. Entonces, yo creo que eso, la sociedad, por una parte, tiene que cambiar en parte. Por ejemplo, la parte empresarial tiene que decidir si acepta o no acepta certificados de los que vamos a emitir aquí. Eso es una parte. Pero la parte, digamos, la sociedad civil tiene que decir algo al respecto, tiene que decir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Y aquí quiero hablar, porque nos hemos centrado todo el rato en la C última, el MOOC, que es Courses, pero también es Communities. Y nosotros lo estamos haciendo, en realidad, por ejemplo, cuando uno se quiere matricular en Miriadas, primero se mete uno en la comunidad y luego se matricula. Pero se nos ha olvidado la idea esa. Lo que tenemos detrás es una herramienta de comunidad, una plataforma de comunidad sobre la que podemos construir cosas. Podemos construir comunidad que comparta cosas y a la cual le añadamos encima los cursos. En realidad eso es lo que estamos haciendo, pero muchas veces se nos olvida. Y esa comunidad es, por ejemplo, la comunidad de emprendedores, la comunidad iberoamericana de emprendedores, sobre la cual después se ponen cursos. Pero volviendo a Just in Time y como resumen, la sociedad ahora o dentro de 5 años va a estar en condiciones de asumir lo que se está comentando en este momento dentro de la idea coma, y entonces el avance será muy marcado. Muchas gracias, Bernardo. Entonces, Flores, sí, muy brevemente, en cuanto a los contenidos, faltan contenidos de calidad. Hay una gran cantidad de contenidos interactivos, de videos, pero se necesita una clasificación universal al respecto. Se necesita trabajar con modelos como el SCORM, que permite que estos contenidos sean reusables, multiplataforma. Y también la otra parte que está faltando, y que es evidente que falta, es el diseño instruccional. Probablemente el diseño instruccional no aparece porque creo que los que estamos tomando los cursos, bueno, no me incluyo, los que están tomando los cursos tienen una alta capacidad de aprender por su propia cuenta y un pensamiento crítico formado en el camino. Y esto les permite que, por y a pesar de la educación presencial, por y a pesar del MOOC, ellos puedan estar aprendiendo. Resumiendo, mejores contenidos de calidad, estándares para clasificarlos y distribuirlos masivamente y un diseño instruccional sólido, fuerte. Y ahora quiero que hablemos también en este focus group de evaluación, de acreditaciones, pero tengo que hacerles otra pregunta. Empiezo por usted, señor Capdevila. Hoy es difícil prever el futuro. ¿Los MOOC son un negocio? ¿Un buen negocio? Hoy no. Hoy no. Hoy son una ruina absoluta, ¿no? Yuma lo puede saber. Hay equipos trabajando, quiero decir, claro, los equipos están trabajando, desarrollando la tecnología y en este momento no están reportando nada, por tanto, en este momento no son un negocio. Hoy no son un negocio, prevén que lo sea, es muy pronto, ¿no?, para evaluarlo. Claro, pueden serlo, pero depende mucho de lo que hemos dicho antes, depende de casi todo lo que hemos dicho. Claro. Interesa mucho, por ejemplo, la calidad, lo que pasa es que lo de la calidad es complicado de conseguir. Porque claro, esto es una cosa abierta. Entonces, por ejemplo, en Miriadas, ¿qué se ha hecho? Se ha pedido el aval de las universidades para que esté un curso subido. Es decir, se ha pedido que haya una universidad detrás, que no venga aquí un iluminado que se quiera cargar el segundo principio de la termodinámica y nos haga un curso, que los hay, ¿no? Entonces, dices, bueno, pues una garantía de ese tipo. Hace falta lo que hemos dicho antes, que alguien reconozca esos certificados. Y en ese momento eso podrá empezar a ser, no sé si un negocio, pero podrá empezar a reportar ingresos, digamos, ¿no? Yuma, ¿son un negocio o no? ¿O una ruina? No, yo primero que todo yo creo que es, con los MOOCs están orientados al aprendizaje. Yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro. O sea, es democratizar la formación, distribuir el conocimiento. ¿Es un negocio? A fecha de hoy yo entiendo que tanto para las empresas, si lo vemos así como para las universidades, puede que no lo sea. Pero en la medida que nosotros, a través de este tipo de iniciativas, generamos conocimiento que, como bien además apuntabas antes, mejora la sociedad en la que vivimos, la sociedad se desarrolla, la sociedad demanda, y con ella todo el ecosistema de empresas e instituciones que estamos
vamos a ir creciendo y vamos a ir teniendo que generar soluciones a todas estas demandas, ahí hay negocio. Desde mi punto de vista, negocio a pequeña escala para las universidades, negocio a gran escala para las universidades lo habrá cuando se certifiquen, obviamente. Negocios para todos los agentes que están implicados, desde los diseñadores instruccionales, empresas de audiovisuales, porque estamos hablando de todo un medio audiovisual, desarrolladores, empresas que están ahora, por ejemplo, desarrollando tecnologías para ver cómo garantizar la identidad del individuo al momento de certificarse y verificar que tú eres quien dices ser para yo darte el examen. Se está generando un negocio alrededor de esto, Y para nosotros como empresas de telecomunicaciones, obviamente también porque estamos debajo de todo este entramado, digamos que distribuyendo esta conectividad más que necesaria para esta demanda actual que existe con estos tipos de contenidos. Además, antes también cuando decíamos, ¿por qué hoy hay MOOCs y no hablamos de MOOCs hace 10 años? Por la banda ancha. O sea, también porque hace 10 años, primero, generar un vídeo era costosísimo, ¿no? Y acceder a la descarga o a la visualización de ese vídeo desde internet era complicadísimo también. En países, tanto en Europa como en Latinoamérica, pues la banda ancha o una conectividad de calidad no ha llegado sino hasta hace 8 años. Entonces, esos son otros los motivos. Yo creo que sí habrá negocios, sí lo hay, para los pequeños incluso veo que hay más que para las grandes instituciones, pero sobre todo yo creo que no debemos de perder el foco de que sí, es un negocio que gira en torno a modelos de aprendizaje, a modelos de generación de contenidos, de servicios y de todo lo que puede estar asociado a esta comunidad. Enseguida, Bernardo, pero que nos cuenten las universidades, porque han destacado tanto el vicerrector de la UNED como el director de nuestro Servicio de Innovación y Producción Digital han destacado la componente de servicio, sobre o por encima del negocio, ¿no? Pero también puede ser una vía de las recursos, universidades cada vez estamos más recursos. Presionadas para captar recursos. A eso iba. Y hay, efectivamente, pues como decía Yuma, probablemente en la certificación sí que pueda haber una vía para captar ingresos, ¿no? Yo no tengo muy claro todavía en qué proporción y si va a compensar otros esfuerzos económicos, ¿no? Pero lo que sí que vamos viendo por las primeras experiencias es muy curioso que nosotros tenemos 2 tipos de certificaciones, 2 tipos de reconocimientos. Nosotros emitimos una constancia a alguien que ha hecho todas las actividades del curso en línea, y entonces se le da una constancia, y si quiere que en la constancia figure que la UNED ha supervisado ese curso, pues tiene un precio simbólico, que son, bueno, para algunos no será simbólico, 15 euros, ¿no? A lo mejor en América Latina, pues 15 euros no es lo que son en España, ¿no? Pero si tú quieres que nosotros digamos que tenemos constancia de que tú, como persona, te has identificado en un edificio de la universidad y has pasado una prueba, entonces ya el coste puede estar en torno a los 40, 50 euros. Hay mucha más demanda de este tipo de certificación presencial que de la certificación online. Y cuando estamos hablando con federaciones de empresarios, dicen, no, yo prefiero que usted me diga que efectivamente esta persona... Porque bueno, pues todos hablábamos antes de mentalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en las universidades anglosajonas no hace falta vigilar los exámenes, pero en España no se me ocurre que no lo hiciéramos. ¿Puede ser, Fernando, una fuente para atraer recursos, una fuente de ingresos para las universidades? Puede llegar a serlo, yo creo que ahora no lo es claramente para nadie. Puede llegar a serlo en la medida, yo coincido contigo, en la medida en que se integre dentro de la formación permanente. O sea, yo no veo que vaya a atacar al cuore, que no creo que nadie acabe dando un grado por acumulación de créditos de cursos MOOC, pero sí creo que va a afectar mucho a cómo hacemos la formación permanente, que nos la va a cambiar. Y luego ya tiene unos retornos no monetarios, quiero decir que ya nos obliga a pensar de una forma global, como decíais, a pensar en que hay un modelo nuevo al que tenemos que adaptarnos, a poner otra vez el foco en la enseñanza, ¿no? Porque si yo doy un curso de álgebra lineal y resulta que hay un curso de Stanford que lo dan mucho mejor que yo, pues algo voy a tener que hacer para que mis alumnos vayan a mi clase y no dejen de ir, ¿no? Yo creo que eso es un movimiento que nos está revitalizando de alguna manera, pero todavía no monetariamente. Yo creo que para eso falta tiempo, y de que eso se consiga también depende de que se mantenga. Cualquier iniciativa de este tipo, o encontramos el modelo de negocio, o al final no hay quien soporte los costes de desarrollo de plataformas, de contenidos, etc. Y en valorar ese modelo de negocio,
estimar sus resultados se tardan años, ¿no? Los expertos, aquí tenemos varios economistas, lo saben. Una de las cosas que ha pasado en otras ocasiones, o sea, si esto es o no rentable, depende de cómo midamos las cosas también. Porque hubo durante un tiempo un boom de las empresas tecnológicas que se valoraban muchísimo, aunque no tuviesen ni un solo ingreso. Y la pena es que en este momento estamos en crisis. Si no, esto sería un gran negocio, porque estamos consiguiendo un número de afiliación tremendo. Pero si la educación es cara, prueba el coste de la no educación, decían, ¿verdad? Bueno, pues si los MOOCs son caros, probemos a no meternos, probemos a que... Hace 3 días, un caso muy concreto, una persona está haciendo un curso del MIT, un español, está haciendo un curso del MIT, y viene a Madrid, que no es madrileño, a examinarse en la calle Hermosilla con Pearson. Vale, entonces una de las posibilidades es quedarse quieto porque como esto es caro, nos quedamos quietos. Y dentro de 3 días se ha montado un sistema de enseñanza en el que estamos excluidos que está compitiendo marcadamente con la universidad que tenemos en este momento y nosotros no jugamos. Entonces, los costos depende de cómo los mires, pero también hay costos de que el quedar excluido puede significar un costo tremendo. Vamos a ir concluyendo y, si me lo permiten, pues también vamos a hacerlo valorando y alcanzando pues esas conclusiones en torno a todas las intervenciones que han hecho. ¿Coinciden todos ustedes en que los MOOC, estos cursos masivos, son y suponen un valor añadido para la educación, para la enseñanza universitaria tradicional, o los cursos online más convencionales, más tradicionales? Yo creo personalmente que tienen muchísimo valor añadido. Vienen a sumar. Suman sin duda. Ahora, el problema que tenemos, y por lo que he visto le tengo yo y le tenemos todos los que estamos aquí, es que cuando hablamos de modificar un sistema, normalmente lo que pensamos es, tenemos la universidad presencial, está muy bien, y ahora queremos hacer una universidad que tenga o un proceso de aprendizaje que podríamos denominar online, ¿no? Porque estamos viviendo 2 realidades sociales absolutamente diferentes, la de hace 40 años y la de ahora, la de cuando yo me formé y cuando se están formando mis hijos. Y eso lo veo yo, pero es que llevo una mochila, que es la mochila que no me deja evaluar a los alumnos como tengo que evaluarlos cuando hago un curso MOOC, porque digo, joder, los cursos MOOC funcionan fatal porque es que empiezan 10.000 y acaban 512, por ejemplo. Mire usted, es que los cursos MOOC no están hechos para que sean evaluados si funcionan bien o mal en función de que acaben 7.500 o 312. Es que esa no es la cuestión. La cuestión es cómo vamos integrando, cómo vamos modificando un paradigma y cómo vamos integrando en ese otro proceso educativo basado en lo online. Señor Capdevila, también a modo de conclusión. Muy cortita, yo creo que sí que, sí que es un adelanto y yo creo que a los MOOC le pasa como al caballo de hierro en la pradera americana, ¿no? Los indios les daba miedo porque no lo conocían. En el momento que lo quisieron utilizar o que se descubrió que servía, pues lo utilizaron. Es una herramienta que está ahí y que hay que utilizar y que la gente la ha de entender. Doctor Flores. Bueno, hay definitivamente suman, creo que nos meten a una sinergia de introspección y crítica, autocrítica, de tal manera que podemos sacar mucho provecho de esta fase. Pero también creo que sí hay negocio en el sentido de la rentabilidad para la sustentabilidad del propio proyecto y obviamente para la inversión de la propia universidad y el propio sistema. Por supuesto no tenemos la masa crítica necesaria para poder vender estas cantidades de personas, es decir, si tuviéramos ya ahorita del orden de 2 millones de personas, creo que esa información es valiosa para muchas empresas, obviamente respetando la privacidad de los datos, pero sí nos permitiría, por ejemplo, tener un mapa de talentos, por ejemplo, en Latinoamérica, que pudiera ser muy útil para las empresas. Muchas gracias. Bernardo. Yo insisto en el tema, como estamos globalizando, pues sí. Globalización y democratización del conocimiento. Esto pensado fundamentalmente en el entorno de la enseñanza a lo largo de la vida y teniendo en cuenta que estamos haciendo algo que probablemente sea muy importante y es que la gente valore el conocimiento aunque no lo tenga que pagar. Y esto es muy importante.
Y es también difícil, ¿no?, asumir esa idea. Fernando Almaraz. En conclusión, para mí suman, es un impulso más a la difusión del conocimiento abierto y por lo tanto pues nosotros como universidad tenemos que estar ahí con todas las contradicciones, dificultades o no sé, problemas que nos dé el engancharnos a esa nueva ola. Yuma. Sí, yo creo que todos coincidimos en este factor sumatorio que tienen los MOOCs para todo lo que será la sociedad y para la generación del conocimiento. Y coincido que ahora lo que pienso que deberíamos poner foco es en el análisis de todos los datos que se están generando. Trabajar en los Learning Analytics ahora es lo que realmente nos podrá ayudar a ver, a conocer un poco, a acercarnos un poco a esa medición de la eficiencia de uno u otro modelo, de uno u otro recurso, ¿no? Y con ello también poner foco en la calidad. Señor Santamaría, le corresponde poner el broche. Un poco casi enlazando con lo que decía Yuma, ¿no? O sea, yo creo que sobre todo los MOOC lo que aportan es una ampliación enorme de las oportunidades, ¿no? No es de extrañar que sea Estados Unidos donde esto ha surgido. Estados Unidos tenemos el cliché de que es el país de las oportunidades, ¿no? Claro, lo que permite un MOOC es dar la oportunidad no a los 1000 privilegiados que están en Stanford, sino a cualquier persona que esté dispuesta, si me permitís la expresión, a currar, ¿no? Porque claro, el tema es que no todo el mundo saca el mismo provecho, ¿no? El MOOC está pensado en el esfuerzo personal y de hecho pues ya hay casos, y Coursera es uno de ellos, ¿no?, en que pues hay testimonios de personas que han encontrado un trabajo y lo que ha hecho ahora Coursera, ¿qué es? Pues montar un sistema que permite ver qué es lo que ha hecho a través del Learning Analytics, recoger evidencias de cómo se ha comportado un señor en un curso y permitir, si ese señor lo autoriza, a que esa información esté a disposición de empleadores que estén buscando personas con iniciativa, dispuestas a colaborar, a trabajar en equipo, a resolver problemas, etcétera, ¿no? O sea, que puede ser también un medidor, hablaba él del talento. Claro. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus opiniones, que sin duda han enriquecido este encuentro y permitirá también pues despejar otras muchas dudas de quienes a través del Observatorio de la Formación en Red tenga acceso a todo lo que nos han contado en este espacio que también hemos grabado para las cámaras de la televisión de la Universidad de Salamanca. Muy amables y muchas gracias. Muchas gracias.